Continuando con el mood del inicio de un año, pues el integrar precisamente diferentes hábitos y sobre todo maneras nuevas de desenvolvernos en nuestra cotidianidad, pues se vuelve ese reto que de alguna manera queremos tomar en cada momento que inicia un año. Y justamente en ese mismo tenor, hoy hablaremos precisamente temas como procrastinar, temas como cómo podemos darle una estructura y de alguna manera un sentido a esos nuevos hábitos para integrarlos en nuestra vida y que de alguna manera no quedemos en el intento. Te habla Omir Cázares y para empezar precisamente pues hablemos del procrastinar, una actividad que de alguna manera, sin temor a equivocarme, todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, ya que precisamente en esta definición procrastinar o procrastinar como se dice correctamente proviene precisamente del procrastinare, que es dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Y justamente si nos vamos sobre esa idea, el mañana a ciencia cierta nunca llega, porque siempre el día siguiente hay un día que va a ser el mañana. Pero sin ponernos un tanto filosóficos en ese punto, es importante hablar que justamente procrastinar lleva de por medio el sentido de que yo tengo cierta inseguridad, de que yo tengo cierto defecto en cierto punto, de que yo me pienso que no voy a hacer o realizar cierta clase de actividades. Actividades que obviamente no tienen mucho que ver a primera vista con el tema de lo placentero, es decir, aquello que trato de procrastinar constantemente es algo que no tiene una satisfacción inmediata, es algo que me va a generar peso y es algo que al final del día puedo hacerlo en algún momento. Sin embargo, ese momento parece ser que no queremos que llegue porque nos va a demandar energía, nos va a demandar esfuerzo y sobre todo nos va a demandar responsabilidad. Bajo estos elementos, procrastinamos precisamente en ese sentir que nosotros no somos eficientes, que no tenemos las habilidades y sobre todo no tenemos la posibilidad de que eso que hagamos nos va a salir bien. Por eso lo postergamos. Dudas de alguna manera que resultan precisamente al respecto de nuestra autoconfianza, en donde dudamos precisamente de nuestra autoeficacia en ese punto. La autoeficacia en ese sentido sería la posibilidad en que yo sienta que soy eficaz en las actividades y en las dinámicas que yo desarrollo y establezco en mi cotidianidad. Es por eso que postergamos hasta cierto sentido estudiar para una evaluación, postergamos precisamente el entregar un documento en términos burocráticos en ese sentido, postergamos algunas conversaciones que pueden llegar a ser incómodas con las personas con las que nos estamos desenvolviendo y que serían claves precisamente para generar algunos cambios. Es decir, al final de cuentas procrastinamos en cierto sentido aquellas actividades que nos pensamos o que nosotros interpretamos van a ser demandantes y que también van a arrojar un halo importante de responsabilidad. Bajo este sentido, salir del bucle de la procrastinación, porque procrastinar al final de cuentas nos genera malestares, porque ya se me pasó el tiempo, siempre al final de cuentas reprobé el examen porque no estudié, esa conversación que pudo haber sido clave en ese momento la dejé para mañana y al final de cuentas la situación se desenvolvió bastante caótica. En fin, procrastinar al final del día nos deja en un sentido de mucha frustración, inclusive de ansiedad, porque al final de cuentas también estamos piense sobre ese mismo tema. Entonces, regresando a esta parte de cómo dejar de procrastinar y de estar en este bucle, un primer punto que pudiéramos hacer en este sentido es justamente como dice la palabra, no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Al final de cuentas es ahí contradecir un poco lo que nuestra mente, nuestro cerebro nos está diciendo. Déjalo para mañana, no pasa nada. Al final de cuentas, tu yo del futuro se va a hacer cargo de eso. Es precisamente evitar hacerle caso a esa voz y hacerlo justamente en el momento en el que está surgiendo la situación. Hay algunas situaciones que no podemos abordarlo con esa premura, hay que dejar cierto tiempo, pero precisamente en ese punto es fijarnos una fecha, fijarnos un momento y hacerlo en ese momento independientemente de cómo me sienta, independientemente de si es incómodo o no, pero hacerlo en ese momento sin hacer caso precisamente a nuestra narrativa, a esa voz interna que nosotros tenemos
Es en ese punto y en ese sentido que poco a poco iremos generando ese dejar de procrastinar y precisamente evitando los momentos de ansiedad o de angustia que esto nos puede derivar. Otro punto que nos puede ayudar precisamente es la integración de disciplinas, de circunstancias que pueda yo practicar de manera repetida a lo largo del tiempo. Me refiero que si por ejemplo mi cama está extendida al momento de que yo me despierto, por obvias razones, pues la atienda en ese momento, o me fije una hora, o me fije un hábito, una serie de pasos para precisamente yo despertarme, entre ellos tender mi cama. Claro que en algún momento puede ser fastidioso, que nuestro cerebro busque la eficiencia y decir, mañana lo hago, siempre la cama se desentiende, no pasa nada, se destiende, perdón. Bajo ese punto es precisamente hacerlo como una cuestión casi automática que de alguna manera mi cerebro ya va a entender que cuando yo hago ciertas cuestiones, el tender mi cama va incluido en eso. Y esto lo podemos traspolar a diferentes circunstancias. Mis horas de alimentación, puedo checar yo mi agenda al respecto de mis diferentes actividades y que en un cierto sentido yo pueda fijar una hora en específico o un rango de horas en específico para yo tomar mi alimentación. No solo comer cuando me da hambre, sino planear, estructurar precisamente mi sentido del día, precisamente en donde yo ya estoy partiendo una hora muy específico para desayunar, para comer y cenar. Y esto en este sentido podemos traspolarlo en las diferentes necesidades básicas. Tal vez lo de ir al baño pues va a ser algo más natural, algo que va a hacer por nuestras necesidades, pero inclusive hasta eso, si programamos diferentes actividades de nuestra cotidianidad, pues pueden programarse mismo. También es importante no caer en el tema de sobrecalcular las cosas y querer que todo sea con segundero, todo sea precisamente con una medida casi exacta a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestras semanas. Por eso se habla de rangos, por eso se habla también de momentos excepcionales en donde a lo mejor no tenderé la cama porque tengo que ir rápidamente a una situación, pero esa será la excepción, mientras la cotidianidad, el hábito, va generando precisamente que yo tenga esa habitualidad y ese automatismo. Estos elementos, aunque no parezca, van a ayudar muchísimo a que dejemos de procrastinar, porque también yo estaré dando momentos en donde, ¿sabes qué? Tengo este tiempo libre, lo puedo incluir para el tema de leer, para resolver algunas situaciones que tenga, situaciones financieras, planeaciones, etcétera. Y dentro de esa planeación de mi día, yo estoy dejando un espacio para lo que se ofrezca como tal. Y eso precisamente integraría el momento de actividades que yo regularmente procrastino. No todos los días tenemos exámenes, no todos los días tenemos revisión en nuestro trabajo. Por lo tanto, esos momentos excepcionales, en cierto sentido, nos van a permitir arreglar, resolver y sobre todo dirigirnos ante esas situaciones que queremos postergar. ¿Por qué? Porque al final del día procrastinar se interpreta como generar un placer a dejar de lado aquellas actividades que nos causan cierto escozor. Sin embargo, es una postergación que el día de mañana nos va a generar un precio bastante caro y que al final de cuentas vamos a estar el doble o hasta el triple de frustrados porque dejamos para otro día lo que podíamos hacer hoy. Así es que dejemos de caer en estos puntos, en vez de procrastinar, pongámonos nuestras manos en acción al respecto de esas actividades y que sí, tal vez nos va a pesar un ratito, nos va a generar cierta responsabilidad, pero que el día de mañana nuestro yo del futuro va a agradecer a nuestro yo del pasado para que precisamente esté más relajado con ninguna actividad pendiente. Pues esta es la observación, este es el tema del día de hoy. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y que lo puedas pasar a aquellas personas que consideres les pueda ser de bastante ayuda. Estuvo contigo Mir Cázares, nos saludamos en una próxima emisión.